Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso, a quien damos todo honor, toda honra, toda gloria, el Señor nuestro Dios en cuya presencia estoy y anhelo vivir siempre. Que estemos en la mira de nuestro Dios, bajo su mirada amorosa. Bendito es el Señor, bajo su compañía y su dirección. Mis amados hermanos, les deseo muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Dios enriquezca con todas sus glorias la vida de cada uno y sus familias, sus hogares, sus hijos, los niños, jóvenes, todos. Al nombre de Jesús sea la gloria. Vamos hoy a internarnos en la palabra de Dios, en nuestro tema que he titulado Jesucristo es nuestro Dios de eternidad en eternidad. Alabado el nombre de Jesús. Dice en San Juan capítulo 6, versos 63 al 71. El Espíritu da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Pero ahora algunos incrédulos entre ustedes, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los incrédulos y quién lo traicionaría. Y él dijo, por eso les dije que nadie puede venir a mí si no se lo he dado por mi Padre. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y ya no caminaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿quieren ustedes irse también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes verbos de la vida eterna. Y creímos y supimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a los 12, pero uno de ustedes es un diablo. Habló de Judas, Simón Iscariote, porque éste quería traicionarlo siendo uno de los 12. Vamos a adentrarnos en este tema y vamos a desarrollar varios aspectos muy importantes. Porque Jesucristo es nuestro Dios de eternidad y de eternidad. La provisión del apóstol Pedro y los demás apóstoles. Respondió Simón Pedro por él al Señor. ¿A quién iremos? Solo tú eres el verbo que da la vida eterna. Y nosotros, por fe, te hemos conocido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque algunos de sus discípulos, porque se apartaron de él, frente a todas estas declaraciones. ¿Ves? No las palabras de Cristo fueron la causa de la tentación para apartarse de él, sino la falta de atención, el descuido y la ingratitud de la audiencia. Si no hubiera dicho esas palabras, incluso entonces habrían sido tentados y no se habrían calmado, porque constantemente pensaban en la comida corporal y estaban clavados al suelo terrenal. Pues de todo, los apóstoles también escucharon con ellos. Sin embargo, dijeron a algunos, con bastante diferencia marcada de lo que dijeron, muy claro y perceptible, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta respuesta
revela un gran amor. Aleluya. El apóstol Pedro exhala palabras del más grande de los reconocimientos. Pues hasta aquí habían trascendido los estados del amor de padre, madre, hijos e hijas. Sí, para ser discípulos dignos de su maestro. Ahora, el divino maestro es el que inspira en ellos el amor supremo y bendito. Es el más querido para ellos, más que las posesiones que tenían. Habiéndolo dejado todo, ya no pudieron encontrar a dónde ir. ¿A dónde ir? ¿O a dónde nos podemos meter? ¿A dónde podemos ir? Si todo lo hemos dejado para seguirlo. Aleluya. La verdad, ahora solo les queda Cristo. Oh, alabado sea el nombre de Jesucristo. Aunque aún no entendían todo sobre las palabras y sus hechos, el apóstol Pedro, con el pensamiento del Espíritu, replicó: Señor, ¿a quién podríamos ir? Solo tú eres el Verbo que da vida eterna. Otros escucharon, y vamos a mirar diferencias, cómo escuchan. ¿Cómo estás escuchando? ¿Con qué oídos escuchas a Dios? Otros escucharon las palabras de Cristo sensualmente y con pensamientos humanos. ¿Con qué pensamientos las escuchas? Pero los apóstoles, ellos la escucharon espiritualmente, dejaron todo a la fe. Por eso Cristo también dijo: aunque yo el verbo es espíritu, y es decir, no asuman que la enseñanza contenida en mis palabras está sujeta al orden ordinario de las cosas y aquellas leyes según las cuales se hace todo. Los objetos espirituales no son así. No pueden estar sujetos a las leyes terrenales. Juan 6. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Los apóstoles entendieron que no había otro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El Verbo, que la vida eterna, estaba allí. Alabado sea el Señor. En Romanos, y la justicia por la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, unirse a Cristo. O quien descenderá al abismo, es decir, resucitar a los muertos. Pero, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Aleluya. El Verbo que da vida eterna estaba allí, y está aquí, y está allí contigo. En Cristo están reunidas todas las cosas. La doctrina de la resurrección y la recompensa futura. En Cristo somos predestinados a partir de la adopción según el agrado de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la bendición de Dios, que es amor.
en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia, que nos ha dado en abundancia con toda sabiduría e inteligencia, revelándonos el secreto de su voluntad según su beneplácito, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo celestial y lo terrenal pudiera unirse bajo toda autoridad y dominio de la cabeza del Señor Jesucristo, que es cabeza de la iglesia. En Él también llegamos a ser herederos, siendo designados para esto, por la determinación de aquel que hace todas las cosas según su voluntad, para que le sirvamos en alabanza, en honra y gloria, nosotros, que previamente hemos confiado en el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. ¡Qué amor fraternal! ¡Y qué amor expresa Pedro! Respondiendo con lírica declaración de los 11. O sea, es ineludible la gran diferencia que se avista en la confesión del apóstol Pedro. Preste especial atención, hermano y hermana, y amigo. ¿Cómo se adaptan las mismas palabras del maestro, sin decir lo que dijeron los judíos? Dijeron: este es el hijo de José. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Además, añade: los verbos de la vida eterna están en ti. Y así le dijo, probablemente porque a menudo escuchó las palabras de Cristo: cree en mí para que tengas vida eterna. Habiendo recordado así las mismas palabras, mostró por el hecho de que contiene en la memoria todas las palabras de su maestro la visión de los que se apartaron del maestro. Dice en Juan 6: desde ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y ya no caminaban con él. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿O para dónde se van a ir esos que se fueron? ¿Para dónde se van a ir? Si solo el que está allí tiene palabras de vida eterna. Solo Él es la vida. ¿Para dónde se van a ir? En la persona de un representante, todos hablan, y allí el representante era Pedro, que representaba a los otros apóstoles. ¿Y por qué no decirlo? Representaba a los otros 10, porque había uno que era diablo, dijo el Señor. Conservando la decencia propia de los santos, para que también en esto resulte ser un modelo de prudencia y decencia decente para la posteridad. Después de todo, no era apropiado que todos hablaran en voz alta al mismo tiempo. Sería algo indiscriminado, apresurándose unos contra otros e interrumpiendo indecentemente, sino por el contrario, tratando de ceder prudencia a los que estarán en el lugar más alto, tanto en prudencia como en rango. Por eso usted encuentra a Pedro hablando por los demás apóstoles y los otros guardan silencio, como dice el apóstol Pablo en Corintios 14. Y que hablen 2 o 3 profetas, y que los demás razonen, callen. Si alguien habla en un idioma desconocido, hable 2 o mucho 3, luego por separado, y uno explique. No les permitió hablar sin orden, porque se les concedió la gracia de la profecía, pero como eran santos, por lo tanto, con mucha más decencia, ordenó a los oyentes que hablaran. Por lo tanto, era una cuestión de decencia propia de los santos permitir que una persona respondiera por todos, quienes ocupaban el lugar más alto en el orden de los apóstoles, y era Pedro. Entonces, ¿a quién dice, déjanos ir? En su lugar, ¿quién puede guiarnos secretamente así? ¿O a quién encontraremos mejor? ¿A quién? ¿A quién iremos?
¿quién será mejor? ¿Quién me dará más garantías? No hay otro, solo Jesucristo. Tienes los verbos de la vida eterna. No vio crueldad en el verbo, como manifestaron los que tacharon la palabra de Dios considerándola cruel. Dura es esta palabra, sino que asciende al más sublime de todos, es decir, a una vida eterna e incesante y a una vida libre de toda decadencia. Sin duda, y por estas palabras debe haber resultado obvio que lo propio es seguir a un solo maestro, y ese se llama Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Para permanecer con Él sin cesar y para siempre, y tenerlo como maestro mentor que sabe perfectamente conducir a una persona en una vida infinita. Es así como comenzaremos a ascender a la corte celestial y divina, y entrando a la iglesia de los primogénitos disfrutaremos de beneficios que superan la mente humana. Que el deseo de seguir solo a Cristo y estar siempre con Él es una obra buena y saludable. En esto indiscutiblemente lo atestigua la naturaleza misma de la revelación de la palabra, y podemos estar convencidos de esto desde las primeras escrituras. Entonces, cuando los israelitas, liberados de la crueldad de los egipcios, se apresuraron a ir a la tierra prometida, Dios les ordenó para que su peregrinación por el desierto no fuera al azar. No fuera al azar. No puedes llevar tu vida al azar. Pues de no ser así, sin guía, sin la guía de este Cristo glorioso, sin duda alguna, se hubieran perdido en un desierto. Como dice en Corintios 1, 1 Corintios capítulo 10, todo esto les sucedió como imágenes, pero se describe como una instrucción para nosotros que hemos llegado a los últimos tiempos. Por lo tanto, nuevamente, como un ejemplo para nosotros está escrito en el libro de Números. Y el día en que se levantó el tabernáculo, una nube cubrió el tabernáculo y la casa del testimonio, y por la tarde había como una especie de fuego sobre el tabernáculo hasta la mañana. Alabanzas al nombre de Jesús. Siempre sucedía. Una nube cubría ella de día y la vista del fuego de noche. Y cuando una nube se elevaba del tabernáculo, entonces los hijos de Israel, después de esto, subían por el camino. Y en aquel lugar donde la nube se detuvo, allí acamparon los hijos de Israel. Era por la orden divina que los hijos de Israel se ponían a discreción. Y por la guardia de Jehová de los ejércitos acamparán, y asimismo a la voz del mandato del Señor se levantarán. Números 9. El día que se erigió el tabernáculo, una nube cubrió el tabernáculo de la revelación, y desde la tarde sobre el tabernáculo, así, por así decirlo, se vio fuego hasta la mañana. Así siempre una nube la cubrió de día y una especie de fuego en la noche. Y cuando la nube se levantó del tabernáculo, entonces los hijos de Israel partieron. Y en el lugar donde la nube se detuvo, acamparon allí los hijos de Israel. A la orden de Jehová, los hijos de Israel se pusieron en camino. Y por la orden de Jehová se detuvieron. Todo el tiempo que la nube estuvo sobre el tabernáculo, ellos se detuvieron. Y si la nube estuvo sobre el tabernáculo por mucho tiempo, entonces los hijos de Israel también siguieron este mandamiento de Jehová y no se fueron. A veces la nube estaba sobre el tabernáculo por un tiempo. Se detuvieron en la dirección de Jehová, y en la dirección de Jehová se pusieron en el camino.
Después que les ordena seguir y partir con la partida de la nube y viceversa, detente y descansa. Como dice el Proverbio 29, sin revelación de arriba, la gente está desenfrenada, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Por tanto, estar junto a Moisés fue tan saludable para los israelitas como para los cristianos hoy, estar con Cristo y en Cristo. A su nombre sea la gloria. Pues para Moisés la nube, el fuego y el tabernáculo eran tipo de Cristo. Después de todas las manifestaciones de Dios, dejando pruebas indudables de la necesidad que tenemos de Dios, aún muchos pretenden vivir al azar, sin Dios y sin ley en este mundo. No somos menos vulnerables que aquel pueblo que cruzó el desierto. Sin la guía del Señor Jesucristo, igualmente pereceríamos. Bendito es el Señor. Pero el significado histórico debe aplicarse nuevamente, en la medida de lo posible, a nuestra vida espiritual. La sabiduría se hizo casa. Proverbios 9. La sabiduría se construyó una casa, labró sus 7 pilares. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, para que Él ya pudiera estar iluminado y como de día. Porque ese Cristo es la luz del día, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, caminando, guiando, según como dice el apóstol Pablo en Romanos 13. Como durante el día, comportémonos decorosamente, no permitiéndonos en fiestas y borracheras, o voluptuosidades y libertinajes, o riñas y envidia. No, porque todo eso pertenece a las tinieblas. La sabiduría se hizo casa. Alabanzas a Jesús. Como dice en Hebreos, pero Cristo, el sumo sacerdote de los bienes futuros, habiendo venido como un tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho por manos, es decir, no de tal arreglo, y no con sangre de machos cabríos y de toros, sino con su propia sangre, un día entró en el santuario y adquirió la redención eterna. El Señor Jesucristo es el Dios de la nube en el desierto y el fuego, como asimismo el tabernáculo. El Señor Jesucristo es el Dios de la nube que cubría y de ese mismo calor que venía y guiaba y en la noche reposaba. Pero vamos a mirarlo así: la nube que cubría y destruía el calor de las pasiones de sus debilidades. Sin embargo, vivimos sin saber, como el que cree que no puede errar, pensando la vida como en la oscuridad y pasándola como en la noche. El Señor Jesucristo es el Dios del fuego. Un fuego que ilumina y se transforma en el ardor, ebullición del Espíritu. Porque ardientes como creemos en Espíritu somos aquellos que estamos andando por la virtud del Espíritu Santo. Entonces, supongo, no por otra cosa, como por la razón indicada en el razonamiento anterior, que la nube apareció sobre el tabernáculo durante el día y el fuego durante la noche.
El mandamiento adjunto a esto de no emprender un viaje sin permiso. No te vayas como los que se fueron del Señor y no andaban más con Él. No te vayas sin permiso de Él, sino de ascender junto con el tabernáculo y detenerse. ¿Cuántos quizás están insistiendo en una búsqueda fallida? Porque tratan de encontrar la nube en la noche y el fuego en el día. Y están buscando. También hay quienes pretenden mover ellos la nube y el fuego, cuando toda una nación tenía que esperar. La nube era la que indicaba y el fuego, y nadie podía mover eso. Y hubieron dos atrevidos que intentaron moverlo, Nadab y Abiú. Y vemos los ejemplos amonestadores de estos dos. En Éxodo 28. Lleva contigo a tu hermano Aarón y a sus hijos con él de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Nadab y Abiú procedieron a obrar por su propia iniciativa. Se les subió a la cabeza toda prominencia, de modo que obraron con orgullo y ambición. Presuntuosamente, Nadab y Abiú tomaron y trajeron cada uno su braserillo, y se pusieron en ellos fuego, y sobre él colocaron incienso, y empezaron a ofrecer delante de Jehová fuego ilegítimo, que él no les había prescrito. Evidentemente pensaron como piensan tantos jóvenes hoy día, que saben más que sus padres y por eso no los necesitan para que les suministren una guía o una instrucción y llevar entonces ellos la delantera. Es obvio que Nadab y Abiú carecían también de amor y respeto a su padre, pues de otra manera hubieran notado la reverencia del papá a la adoración de Jehová y jamás hubieran pensado en ofrecer incienso que Dios no les había prescrito. Juan 12 dice: el que me sirve, sígame, dice el Señor Jesús, y donde yo esté, allí estará mi siervo. Y el que me sirve, mi Padre lo honrará. Mira, ahí está la nube. El que me sigue, sígame. Y donde yo me detenga, allí va a estar usted también. Camina conmigo y detente conmigo. Donde Cristo esté, allí también estará usted. Donde yo esté, allí estará Él. ¿Por qué? Porque el camino es, y no nosotros. El camino es Él. La firmeza en el seguimiento y la constancia en la perseverancia están indicados por el caminar constante con Cristo. Caminar con el Salvador Jesucristo y seguirlo, por supuesto, no es corporalmente, al contrario, se logra a través de las obras virtuales de la vida espiritual del Espíritu, en esas virtudes. La virtud es muy importante para tomar cualquier decisión. Habiendo, dice, establecido sus mentes y rechazando volver con los incrédulos como una acción destructiva, los apóstoles, sabios y prudentes, prorrumpieron en ese grito, herido en las expresiones del más grande de los sentimientos: ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde iremos? Alabanzas a Jesús. ¿A dónde iremos? Contigo siempre, y comenzaremos a adherirnos a tus mandamientos y a aceptar tus palabras. Sí, aquí. ¿A dónde iremos? Es una exclamación como la del salmista. ¡Qué dulce es la garganta de mis palabras! Tuyo, mejor que la miel para mi boca. Alabanzas a Jesús.
Entonces, bajo la dirección del Dios bendito, Israel fue guiado bajo la orden divina de ir con él, tanto para partir como para detenerse. Allí está el Creador que instruye en su beneplácito. Ahora es el Verbo hecho carne. Es el camino donde hay que ir y por donde hay que andar. El Hijo del Hombre que descendió del cielo, que está en el cielo. El soberano. Jesús es más importante que Moisés, porque el que construye una casa tiene más importancia que la misma. El que de arriba viene está sobre todos, pero el que es de la tierra terrenal es y habla como cosas terrenales. El que viene del cielo está sobre todos. Delante de él, el cielo y la tierra están abiertos y los ángeles de Dios suben y bajan hasta el Hijo del Hombre, su amado, su Señor, el soberano. ¡Qué falta de atención al Creador del universo, que volvieron atrás y ya no andaban con Él! ¿Por qué no andaban con Él? Si Él es el camino, ¿cómo no creer? Si Él es la verdad, ¿cómo no mirarlo? Si Él es la luz, ¿cómo no amarlo? Si Él es amor. Que alguien me diga por qué razón no he de hacerlo. Que alguien entonces me dé una verdadera razón para entender por qué se fueron y ya no andaban con Él. Que alguien me aclare que los que se van realmente, ¿de quién se fueron? ¿Y para dónde se fueron? ¿Porque estás con Cristo o estás con alguno? Nadie puede ir solo. Porque Pedro lo dice, ¿a quién iremos? ¿Ese quién? Es el otro al que va a ir a seguir. ¿A quién iremos? En Juan 6:66, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y ya no caminaban con él. El apóstol Pedro sabiamente le dice al Salvador, ¿a dónde podemos ir? No tengo justificación alguna para no venir a Él o alejarme de Él. Sin contrariedad alguna, mi espiritualidad solo está en Él. Si Cristo el Señor es mi verdadero amado, el santo de los santos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Señor, ¿a quién debemos ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y creímos y llegamos a saber que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os elegí yo a los 12, pero uno de ustedes es el diablo. Hablando de Judas Iscariote, pues quería traicionarlo siendo uno de los 12. El apóstol Pedro habla en plural. Nosotros creímos y llegamos a saber que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como dice en Eclesiastés 9, entonces, dos son mejor que uno, porque tienen buena recompensa de su trabajo. Porque si uno cae, el otro levantará a su compañero, pero hay de uno solo cuando cae, no hay quien lo levante. Pedro habla, nosotros. Dice que el Señor tiene palabras de vida eterna porque le oyó decir, al que cree en mí, resucitaré y tendrá vida eterna. Porque ya han recibido la verdad y la resurrección de todas esas enseñanzas de su resurrección que estaba predicha en cada palabra. Entonces, si algunos se fueron, ya no andaban con Él,
¿Dónde estuvo la falencia? ¿Dónde estaba pues el engaño? Por tanto, el motivo de la tentación no fueron las palabras de Cristo, sino el descuido y la ingratitud de la audiencia y la falta de atención, aleluya, porque incluso estos 12 oyeron lo mismo, pero no se sintieron ofendidos, sino que permanecieron fieles a Cristo. Los apóstoles continúan conectados a la revelación del Padre Celestial, aleluya. Entonces Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no fue carne ni sangre quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Nuestras mentes deben ser elevadas a un entendimiento superior y no quedarse en un concepto acerca de Cristo tan bajo como los demás. No escuchemos como la mentalidad de hombres y pensamientos de hombres. ¿Quién dicen los escribas y los fariseos que soy? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él pregunta por los otros qué piensan. Y Él les dijo: ¿y vosotros qué decís? ¿Qué decís? Cristo quiere conocer la opinión sincera que usted tiene de Él, por lo que piensas de Él. Otros se fueron de su lado, pero Él quiere saber qué piensas tú. ¿Quieren ustedes irse también? ¿Qué piensan ustedes? La opinión de la gente era, aunque mucho más baja que la adecuada, pero sin engaño a pesar de todo. Es necesario que cada uno de nosotros confiese su encarnación, que era lo que ellos no habían entendido. Por eso dice: nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en otro lugar, pues, que dice: si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, ¿qué hubiera sido de Israel en el desierto sin la guía ni de la nube y la columna de fuego en esas noches? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Él es el Dios de la nube, Él es el Dios de la columna de fuego, Él es el que la movía, Él es el que los guiaba. Salmo 48, este Dios es nuestro Dios de eternidad en eternidad. Él será nuestro líder hasta la muerte, después de la muerte y más allá de la muerte. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís? Con esta segunda pregunta les impulsa a pensar en el más alto y les deja claro que la primera opinión es muy poco acorde con su dignidad. Por ello les exige una opinión diferente y les exige otra pregunta para que no piensen de Él de la misma manera que la gente que vio milagros que superaron la fuerza del hombre y lo siguieron considerando un hombre al que le puede refutar. Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Le pueden refutar eso? ¿Qué respondió Pedro? Boca de los apóstoles, siempre ardiente, cabeza del rostro apostólico: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aprendamos que Dios no nos hace buenos por coacción y fuerza, y que la elección de Dios no obstaculiza nuestra arbitrariedad. Y cuando esté enojado, no obliga a nadie a ser bueno. Y la elección de Dios consiste en que Dios nos predispone al bien y nos concede su gracia. Ser salvo y actuar digno de la elección o viceversa depende de nuestros pensamientos también y de nuestra voluntad. Entonces tenemos que ir guiados por el Espíritu en el orden que Dios quiere que andemos. Alabanzas a Jesús. Entonces, en conclusión, vea, entonces que no fueron las palabras las que sirvieron como tentación, sino la falta de atención de los oyentes y la comprensión carnal y no espiritual.
Era perfectamente natural e incluso necesario decir esto sobre el discurso de los judíos sobre el maná. Como dice el Señor, este pan vino del cielo y no es como el que comieron sus antepasados en el desierto y murieron, pero el que se alimenta de este pan vivirá para siempre. Los oyentes tenían que entender espiritualmente, sin cuestionar, porque de Cristo hay es mucho que aprender, todo que aprender, nada que cuestionar. Pedro, como boca de los apóstoles, comprende la importancia del momento presente y en forma de exclamación expresa entonces su convicción, que es común para sus compañeros, con excepción de Judas, de que solo Cristo puede llevarlos a la vida eterna y a la salvación. Así que, mi amado y hermana, espero con la ayuda del Señor que tú afirmes tu vida en Cristo y que ahora el Señor también pueda decir en su misma oración, como lo hizo en Juan 17, ahora han conocido que todas las cosas me has dado y que proceden de ti. Porque las palabras que me diste yo las di y ellos las recibieron y verdaderamente entendieron que venía de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces se relata el conocimiento y luego la fe. La voluntad de Dios para nuestra salvación es que adoremos a Dios en Jesucristo, ya que en Él está toda la plenitud de la deidad. Alabanzas a Jesús. Nunca dejes a Cristo, nunca pienses dejarlo. Y pregúntate hoy una vez más, ¿qué piensas de Cristo? ¿Cómo piensas de Él? Mi hermano y hermana, yo les deseo muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo y espero que esta palabra haya sido un buen alimento espiritual para cada uno de ustedes. Aleluya.